definen ahora lo que es una célula procariota. Poseer un núcleo delimitado por una membrana. No, eso es característica de las células eucariotas. No tener núcleo definido y que el material genético se encuentra libre en el citoplasma, que esta era la respuesta correcta. C, contar con múltiples orgánulos membranosos. Las dos lo tienen. Y D, realizar la mitosis de manera compleja. Eso no define tampoco a las células procariotas. Segundo, ¿cuál es la función principal de la membrana celular? ¿Síntesis de proteínas? No. ¿Quién sintetiza proteínas? ¿Perdón? Los ribosomas. Los ribosomas son los que sintetizan proteínas. B, replicar el ADN. ¿Cómo se llama el paso de la replicación de lo que es el ADN? ¿En qué fase celular se replica el ADN? Fuerte, fuerte. Chicos, pueden equivocarse, equivóquense, digan lo que quieran. Para eso es, por ahí le aciertan, por ahí se acuerdan, confíen. La S, ¿no? La fase S de la interfase, perfecto. La fase S de la interfase es en donde ocurre la replicación del ADN para posteriormente entrar en la mitosis. C, regular el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. ¿Quién hace eso? La membrana. Y 4, proveer energía mediante la respiración celular. ¿Quién hace ese proceso? Las mitocondrias. ¿Y cuál es el producto final? El ATP, el adenosintrifosfato. ¿Para qué nos sirve el adenosintrifosfato, chicos? Energía, es la molécula energética del cuerpo, ¿sí? Antes que pasemos a otra parte, ¿alguien sabe qué es catabolismo y qué es anabolismo? ¿Catabolismo qué? Es convertir moléculas complejas en moléculas simples. Eso, convertir moléculas complejas a más simples. Y metabolismo es pasar ¿Cuál es al revés? Convertir moléculas simples a complejas. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? ¿En cuál pierde energía y cuál la gana? ¿En dónde usamos energía y en dónde la perdemos? Perdemos el catabolismo. ¿Catabolismo perdemos? ¿Seguro? En catabolismo, cuando yo rompo dos moléculas, gano ATP. Y para yo construir moléculas complejas a partir de simples, tengo que construir, tengo que usar fuerza, tengo que utilizar energía. Aquí va mi ATP. ¿Vamos bien hasta ahí? Y justamente este ATP sale de dos partes. ¿Alguien me podría decir? Ciclo de Krebs en la mitocondria. ¿Ya? En la mitocondria utilizamos oxígeno, ¿sí o no? ¿Quién sí, quién no? Sí. ¿Quién no? ¿Alguien que diga no? Sí. En la mitocondria utilizamos lo que pasa básicamente, es que cuando lleven bioquímica van a ver
que hay todo un embrollo detrás de esto, pero básicamente lo que pasa es que utilizamos la glucosa más oxígeno y generamos ATP, entre 36 a 38 moléculas de ATP, con oxígeno. Y ahora, ¿podemos generar ATP sin oxígeno? ¿Sí o no? De nuevo. Si nos quedamos sin oxígeno, porque para eso, para eso respiramos. Pero hay alguna posibilidad de no generar, de generar ATP, pero sin oxígeno. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién dice sí? Levante la mano. Vos dices sí. ¿Quién más? Si solo vos dices sí, todos los demás no. Sobre dos respuestas. ¿No? Y la respuesta correcta es sí. Se hace en el citosol. En el citosol podemos generar ATP de manera anaerobia. Acuérdense ese término, anaerobia. ¿Sí? Es que no necesitamos oxígeno para cumplir una tarea, para cumplir una labor. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque hay algunas bacterias que tienen un metabolismo anaerobio. Son bacterias que no necesitan oxígeno. Pueden vivir en lugares donde no hay oxígeno. Y justamente hay zonas en el cuerpo que tienen menos cantidad de oxígeno, en donde estas bacterias viven mejor. Y luego hay otro tipo de bacterias que son muy afines al oxígeno. Necesitan muchísimo oxígeno. ¿Y en dónde se podrán encontrar? Pulmones. De ahí que algunas bacterias tienen afinidad por ciertos lugares, también por el metabolismo de las mismas bacterias. Y el anabolismo, síntesis de moléculas complejas a partir de simples, necesitamos ATP también. ¿Sí? Esto es bastante importante que ya lo tomen en cuenta, porque hay muchísimas cosas en las que entran estos conceptos. ¿Cómo se reproducen la mayoría de las bacterias? Y aquí he puesto reproducción, pero no sería el término adecuado, porque no es que las bacterias copulan para tener bacterias hijas, lo hacen de otra forma. Esta hay un 56% de acierto. Mitosis. ¿Las bacterias van por mitosis? ¿En qué células van por mitosis? Las células eucariotas, ¿sí? Fisión binaria, y esta era la respuesta correcta, ¿sí? Se parten a la mitad. Meiosis, ¿qué células van por la meiosis? Las células sexuales o las células germinales, ¿sí? Las células haploides, que solo llegan a tener 23 cromosomas. Y por gemación van a ser los hongos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante cómo funciona eso. ¿Qué función cumplen los ribosomas en la célula bacteriana? La misma que en las células normales, sintetizar proteínas, y en este sí han acertado, no mentira, 56%. Los ribosomas son como las fábricas en donde se sintetizan las proteínas, ¿sí? Eso tenganlo bien en consideración. La que es opción A, que es almacenar el material genético. ¿Quién almacena el material genético? ¿Dónde está el material genético? No. De las células eucariotas. En el núcleo. En el núcleo es el lugar donde se almacena el material genético. ¿Y en dónde se encuentra el material genético? ¿En dónde se encuentran nuestros genes? Fuerte. No tengas vergüenza. ¿En dónde? Aquí. ¿Dónde se encuentra el material genético?
O sea, para que pase al núcleo. O... No, en el núcleo nosotros tenemos el material genético, pero ¿en qué parte específicamente? Si es que ustedes, chicos, no saben, digan, no sé. Es directo, no sé. Es la mejor respuesta que pueden dar. Atrás. Atrás. Eso, en el ADN. El ADN es el que contiene el material genético. Es el que contiene los genes, ¿sí? Me estoy desviando un poquito del tema, pero creo que es importante abordar. Con sus otros compañeros no lo he hecho, pero algún rato voy a hacerlo. Que ustedes sepan en algún momento decir no sé, los va a hacer grandes. Porque ustedes conocen médicos, ¿cierto? Y saben que los médicos son los que supuestamente saben todo. Y son los que les cuesta decir no sé. Porque creen que lo saben todo, y ahí es cuando fallan. ¿Por qué? Porque no le preguntan al otro que sabe más. ¿Por qué un cardiólogo no se comunica bien con el infectólogo o con el pediatra? Porque él cree que lo sabe todo y no sabe en un punto decir no sé y preguntar y buscar ayuda del tema. Nunca tengan vergüenza. Más, están en el punto en el que tienen que decirlo, no sé, pero lo voy a investigar. Punto. No pasa nada, ahorita tienen que confundirse. Cuando no se van a confundir, ya no me pueden poner no sé en el examen. Pero aquí en clase, si no saben, no saben, no pasa nada, les explico. Cuando haya tareas, ahí yo ya les voy a exigir un poquito más, porque yo ya les voy a enseñar. Cuando yo ya les enseñe, ya tienen que saber algo, ya tienen que tener idea del tema, ¿sí? Pero en su práctica médica en años posteriores, no está mal decir no sé. Y cuando lo he aprendido esto en Estados Unidos, aprendiendo clases de PhDs que han basado toda su vida, digamos, investigando solamente una bacteria, solamente un parásito, y cuando les hacíamos alguna pregunta sobre información, datos, decían no sé, pero lo podemos buscar, o te presento a alguien que lo sepa. O sea, esa persona era una eminencia en el área. O sea, a la que vos le podrías preguntar algo y no se hacía el que sabía, ni te tiraba una tangencial y te mareaba la perdiz. Directamente, no sé, pero te lo voy a resolver más un rato, porque por ahí hay esta información en este sitio. Y no somos robots, así que puede suceder. Regresando al tema. C. Regular el intercambio de sustancias a través de la membrana, no, porque eso lo hace la membrana, y producir energía en forma de ATP, que eso hace la mitocondria. Diferencias entre una célula procariota y entre una célula eucariota. A ver, ¿qué me han puesto aquí? Crear anticuerpos para combatir enfermedades. No. Los anticuerpos se sintetizan en el ser humano en unas células llamadas células B, que se convierten en células plasmáticas, que son las que sintetizan anticuerpos. No, perdón. Sí, me estoy chipando. Ahí está. ¿Qué función cumplen los ribosomas? No les he preguntado eso. Se han salvado. Nombre 4 funciones de las proteínas. Ahí sí, crean anticuerpos. Perfecto. Los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Tenemos una función grande que es inmunidad. Han puesto por aquí abajo: fortalecen los huesos, producen energía, sirven de transporte y también ayudan a la regeneración de tejidos. Fortalecen los huesos, sí, ¿cómo? Porque las proteínas suelen formar parte de lo que son las estructuras del tejido, ¿sí? Hay proteínas que se encuentran en el hueso que ayudan a que ese hueso sea más fuerte. En el caso de los huesos, las proteínas no son la parte fundamental, sino es el calcio, ¿sí?
las proteínas no tienen un rol tan importante en lo que es la fortaleza ósea, sí cumplen un rol menor por fibras de colágeno, etcétera, etcétera, pero la mayor cantidad se da por los compuestos a partir del calcio. Las proteínas producen energía. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que las proteínas produzcan energía? A ver, hemos dicho, la mitocondria es mi central energética de donde sale la mayor cantidad de lo que es la energía. ¿Sí? ¿Por qué? Por algo más, que cuando utilizamos el oxígeno, sintetizamos entre 36 a 38 moléculas de ATP. Cuando no utilizamos el oxígeno, solo sintetizamos una molécula de ATP por molécula de glucosa. ¿Cuál es más efectivo? Utilizar el oxígeno. Por eso es nuestra fuente básica de ATP. Pero ¿en dónde entran las proteínas aquí? ¿Quién me podría decir? A ver si alguien me ha puesto en las respuestas algo de eso. ¿Saben? Y esto va a... Chicos, ¿alguien sabe qué es una enzima? ¿Para qué sirve una enzima? La función más o menos ayuda a la digestión, ya que algunas personas, por ejemplo, los que son intolerantes a la lactosa, no tienen esas enzimas y requieren de algunos medicamentos para poder consumir ciertas cosas. Algo así más o menos entiendo. Lo que pasa en la intolerancia a la lactosa es que la gente no tiene una enzima que se llama lactasa. Y a ver, vamos a ir por ahí para que entiendan el concepto de lo que es una enzima, ¿sí? Porque hay miles de enzimas en el cuerpo. La lactosa, ¿qué es la lactosa? Ya van a llevar bioquímica más adelante, no quiero que sepan ahorita. Es un disacárido compuesto por dos monosacáridos que son la galactosa y la glucosa. Y lamentablemente nuestro cuerpo no puede absorber la lactosa por sí sola. Necesita romper la lactosa en galactosa y en glucosa. ¿Cómo lo hace? Mediante una enzima llamada lactasa. Viene la lactasa, rompe la lactosa y sí podemos absorber la lactosa y glucosa. ¿Y qué pasa en los intolerantes a la lactosa o a los que tienen una diarrea de más o menos una semana? Que pierden la lactasa que tenían y por ende cuando ingieren leche con lactosa, esta no se puede descomponer y si no se descompone, sigue por el tubo digestivo y provoca malestar, hinchazón, etcétera, etcétera, que son los síntomas de una persona con intolerancia a la lactosa. Entonces, la lactasa, ¿qué función va a tener aquí? Va a tener la función de mediar una reacción química, de más que todo hacer que se produzca o no lo que es una reacción química. Y la palabra más específica de una enzima es que tiene la función de catalizar una reacción. Cuando yo tengo esta enzima presente, ciertas reacciones de forma química se dan de forma más rápida y con menor cantidad de lo que es energía. En el cuerpo existen muchísimas enzimas. ¿Y por qué estamos revisando las enzimas? Porque las enzimas son proteínas. Cuando yo estaba hablando aquí de que la glucosa más oxígeno nos da esta cantidad de ATP, lo hace mediante catabolismo. Yo necesito romper esta glucosa en múltiples reacciones químicas, que es el ciclo de Krebs,
para poder obtener este ATP. ¿Cómo lo hacemos? Mediante enzimas. Ustedes van a ver cuando lleven ciclo de Krebs un montón de enzimas y todas terminan en esa terminación, en asa: lactasa, proteasas, esfingomielinasa, colagenasa, triptasa. Todas esas son enzimas del cuerpo. Y también pueden aparecer enfermedades si una persona genéticamente no puede sintetizar esas enzimas. Y hay enfermedades enzimáticas genéticas, por ejemplo. Entonces, está claro para qué sirve una enzima. Y repito, las enzimas son proteínas. Y de esa forma una proteína podría contribuir a la síntesis de lo que es la energía. No de forma directa, pero ayuda a que nosotros sinteticemos ATP. ¿Qué funciones más de las proteínas? Reserva energética. Sí, muy poco. Las proteínas pueden romperse y cuando se catabolizan, acordémonos que en el catabolismo podemos liberar también energía. No es una reserva energética que se use mucho. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es la mayor cantidad de proteínas que tenemos en el cuerpo? El músculo. Mala idea utilizar el músculo como energía, pero en ciertas ocasiones el cuerpo lo hace y se pierde músculo bastante fácil. Defensas contráctiles, sí. Muchas proteínas se hallan en el músculo para poder contraer los músculos y generar fuerza. Transportar sustancias. ¿Qué sustancias? Transporte, que han dado a una bastante interesante. Vamos por esa fila. ¿Podrías participar? ¿Para qué o de qué manera una proteína puede transportar algo en el cuerpo? No tanto el ATP, pero hay otras moléculas que necesitan ser transportadas por proteínas. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? Sí, pero hay una proteína ahí dentro. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. Tengo una proteína que me sirve para mover el oxígeno a través de la sangre y llevarlo hacia los tejidos para sintetizar energía. Hay otra proteína transportadora que es la albúmina, que transporta hormonas, transporta nutrientes y transporta también fármacos. Es muy importante eso. Y también hay ahora suplementos que se basan en la albúmina del huevo, pero eso es otra historia. Transporte, tenemos proteínas transportadoras. Por ejemplo, transferrina, que transporta hierro, y ese hierro luego se suele utilizar para sintetizar hemoglobina, porque la hemoglobina también tiene hierro. Reguladora me han puesto. ¿Cómo creen que las proteínas puedan regular las funciones corporales? ¿Alguien ha escuchado hablar de las hormonas? ¿Sí? Bueno, existen muchas hormonas que son a base de proteínas, a base de aminoácidos. No todas las hormonas son proteínas, pero hay muchas proteínas que sí son hormonas, como la insulina, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué hace la insulina? Regula el azúcar en la sangre. Regula la glucosa o el azúcar en sangre. Buenísimo. O la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, la GH, es también una proteína, ¿sí? Y regula las funciones celulares. Energía, regulación de tejidos, transportes de sustancias. Y hay una que me interesa, o bueno, 2 o 3 funciones que me interesan bastante que la sepan.
¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Ahora sí creo que ya estamos muy oscuros. Tenemos la membrana celular, ¿sí? No sé si han visto o han repasado o lo van a hacer en fisiología los transportes a través de la membrana, o si se acuerdan algo, el transporte activo, transporte pasivo, ¿no? ¿Se acuerdan de la difusión facilitada? ¿Alguien se acuerda en qué consistía? Les va a servir muchísimo para la fisiología volver a repasar transporte a través de la membrana. Pero ¿se acuerdan qué era la difusión facilitada? ¿Perdón? No se requiere energía, pero hay algo más. En lo que es el transporte pasivo no se requiere energía, por eso se llama transporte pasivo. Uno, porque no requiere energía. Pero ¿qué más pasa en la difusión facilitada? Que tenemos canales. Que se abren y se cierran por otros mecanismos y que hacen que ciertas moléculas ingresen de un número mayor, de una concentración grande a una concentración pequeña, siguiendo el gradiente de concentración. Las moléculas quieren ir del lado en el que hay más al lugar en el que hay menos. Si ahorita esta clase tiene un gradiente de concentración de más, ustedes van a querer salirse hacia afuera. ¿Y cuál es el canal? La puerta. Si yo cierro la puerta, se quedan aquí. Si yo la abro, algunos van a salir hasta que se igualen las proporciones de alumnos en los dos lados. ¿Qué es el transporte ¿qué es el transporte activo? Lo contrario, de lo que es menos hacia más, o sea, en contra de la corriente normal. Entonces, si hay un alumno afuera y yo lo quiero meter, lo voy a tener que traer, y cuando lo traigo necesito energía, y ahí entran las bombas. Y hay una bomba que quiero que me lean todos, que es la bomba sodio, potasio, ATPase. En la siguiente clase voy a preguntarles qué hace esta bomba, porque esta bomba es pero muy importante, ¿sí? Pero ¿qué hace esta bomba? Es el movimiento de moléculas, sodio y potasio, pero en contra de la corriente natural. O sea, va del lugar en el que hay menos al lugar en el que hay más, ¿sí? Digamos que allá afuera es la parte que está fuera de la célula. Ustedes aquí adentro son la parte que está aquí adentro de la célula. La corriente natural es que ustedes salgan de más a menos. Lo que hace esta bomba es traerme, pero como está yendo en contra de la corriente, necesito fuerza, por eso necesito ATP, ¿sí? Muy importante porque hay fármacos que justamente bloquean estas bombas en los parásitos. Y si yo bloqueo esta bomba, mato a la célula directamente. Ya vamos a ver por qué en la siguiente clase. ¿Qué más es importante que me sepan? Que hay proteínas que funcionan como receptores, ¿sí? Hay proteínas que solamente tienen la función de ser receptores o de ser etiquetas. ¿Ustedes saben cuál es su tipo de sangre, por ejemplo? ¿Qué son? ORH positivo. Alguien que sea A. Tú eres A. Sí. ¿Qué significa ser ORH positivo? De que yo no tengo las proteínas ni A ni B. O sea, tengo cero, no tengo esas proteínas aquí. Y ser RH positivo significa que aquí tengo una proteína que se le suele llamar RH.
en tu caso, tú eres A. Vos tienes un glóbulo rojo que aquí en su superficie tiene una proteína llamada A. Los B tienen otra proteína, un rectángulo para poner, que se llama B. Los AB tienen los dos. Los 0 o los O no tienen nada, está pegadita esta superficie. O sea, eso es lo que te da eso. Vamos a ver más adelante, si llevamos inmunología, el más o menos por qué las personas no se donan entre sí. Pero esto es como que un ejemplo de que nosotros tenemos proteínas en nuestras células para poder, en otras palabras, diferenciarnos. También nuestras células tienen otro tipo de proteínas, que son proteínas llamadas HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Son proteínas que forman parte de sus células y que son un sistema de etiqueta para que su sistema inmune no se ataque, para que sus leucocitos, glóbulos blancos, cuando se encuentren con sus propias células, vean, no, esta es mi célula, yo no la ataco. ¿Por qué? Porque estas células tienen una HLA determinada. Y esto sirve mucho en el trasplante. Cuando se hacen pruebas de trasplante, que se ve la compatibilidad muchas veces de HLA. Y los hermanos tienen mayor similitud en el HLA. Por ejemplo, mi HLA es muy distinto del tuyo. Muy difícilmente te podría donar un riñón, porque cuando te dé el riñón, tus células inmunes van a agarrar y van a decir, este no es mi riñón, porque no es mi HLA. O sea, tus células no tienen estas etiquetas. Entonces, cuando yo veo algo que no forma parte de mi cuerpo, ¿qué hago? Lo ataco. Eso es lo que hacen. ¿Sí? También tienen esas funciones estas proteínas y también funcionan como receptores. Nuestras células tienen receptores para hormonas